Episodio 19. ¿Cómo la improvisación nutre tu vida y tu trabajo? Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. ¿Cómo manejar una situación de crisis? ¿Cómo actuar cuando algo inesperado rompe los hábitos y los procesos? Para triunfar en una era sin certezas, necesitamos improvisar. Por ejemplo, en una empresa, es necesario contar con líderes y colaboradores que tengan la capacidad de analizar con tranquilidad y actuar con rapidez, sin depender estrictamente de un manual o un proceso estándar. Es decir, debemos convertirnos en improvisadores hábiles. La improvisación aparenta ser incompatible con los procedimientos claros que gobiernan las prácticas organizacionales más evolucionadas. Los responsables de reclutar talento no están acostumbrados a buscar habilidades de improvisación y casi todos los programas de entrenamiento de colaboradores se enfocan más en desarrollar capacidades técnicas o de liderazgo en lugar de ayudar a los integrantes de un equipo a convertirse en buenos improvisadores. Tratando de cambiar esta realidad, una investigación de la Universidad de Harvard afirma que la improvisación es fundamental para la agilidad empresarial. Los buenos improvisadores guiarán a sus organizaciones a superar las crisis y manejar los cambios de paradigmas, desde nuevas tecnologías y leyes cambiantes hasta desastres ambientales, conflictos globales y pandemias. El incremento sin precedentes de eventos climatológicos extremos, epidemias y desastres. Por supuesto, desarrollar capacidades de improvisación no es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero tampoco es imposible. Por eso, en este episodio de Historias que Nutren, hablaremos sobre cómo la improvisación puede nutrir cualquier aspecto de tu vida. Uno tiene la ilusión de que hay un plan, de que hay un poder más allá de la existencia que te lleva del punto A al punto B, pero la vida real te muestra todo el tiempo que no existe ese camino tan lineal. Para hablar sobre este tema nos acompaña David Sanín. Él es miembro fundador del grupo de improvisación teatral Acción Impro, creado en el año 2000. Es maestro en artes representativas de la Universidad de Antioquia y magíster en escrituras creativas en EAFIT. Papá, creativo, niño por siempre, entregado al juego y la improvisación, David nos compartirá en esta entrevista por qué la vida no tiene guión. Incluso nos hablará de por qué improvisar en un mundo tan planificado. ¿En qué áreas de la vida funciona la improvisación? Nos explicará los conceptos de modo abierto y modo cerrado. David Sanín, la improvisación, historias que nutren. Ya estamos con David Sanín para hablar sobre la improvisación en la vida. Hola David, ¿cómo estás? Hombre, estoy sentado aquí muy contento de hablar con vos. Yo soy fan de todos tus contenidos. Mil gracias David, muy querido hombre, muchas gracias. David, cuéntanos qué es la improvisación y qué hace tu colectivo Acción Impro. En Acción Impro nos dedicamos a la técnica de la impro, la cual es salir al escenario a montar un espectáculo teatral, pero no tenés un guión preparado. No hay una partitura musical tampoco, sino que hacemos unas plataformas en las que podemos jugar sin que los improvisadores tengan algo preparado. Entonces se juega mucho a la espontaneidad, al riesgo total, a la creatividad ahí en el filo, en todo el bordecito, lanzándose al vacío. Esa es como una de las metáforas que se usa mucho, ¿cierto? El salto al vacío.
y se logra, digámoslo así, un espectáculo donde la gente se divierte mucho y la pasa muy bien. Casi siempre se desenvuelve en esos espectáculos de ustedes en mucha risa de parte de la gente, ¿no? Claro, es que lo que ocurre con la espontaneidad es que cuando la gente entiende que esa persona está tirando eso sin planearlo, ya solo con la sensación que da la improvisación, ya ahí hay una carga humorística muy fuerte. Tenemos otro tipo de exploraciones en la impro en la que no necesariamente es el humor, pero lo que más hacemos sí es humor improvisado, en donde o pueden ser juegos, ¿cierto? Como pongo una prueba. Por ejemplo, cada que empiece a hablar uno de los personajes tiene que ir en el orden alfabético y el otro tiene que continuar con la letra que sigue. Entonces, por ejemplo, yo te dijera, Alberto, buenos días. Vos me tendrías que responder, buenos días. Yo te diría, ¿cómo le va? Desde hace 3 días llevo esperándolo. Entonces ahí va sumando con letras. Esos son juegos. De esos hay muchísimos. Uno de nuestros espectáculos es Los Impredecibles, que es eso, puros juegos de cómo soltar el inconsciente. Mira que nosotros tenemos una cosa muy curiosa, es que el inconsciente aquí lo liberamos. Pensamos que la censura es como una persona gorda que está entre tu inconsciente y tu consciente, y a esa censura la quitamos del medio. Le decimos, ahorita no la necesito, bien pueda quítese, y que haya un flujo directo de las ideas. Entonces, claro, el inconsciente es muy gracioso. El inconsciente de por sí tiene mucho humor. ¿Cómo hubiera sido si Titanic la hubieran grabado en Colombia? ¿Qué más? ¿Bien? ¿Cómo va? Bien. Hagas adelante la chalupa para que perciba Hágale. la brisa. Ay, espera un momentito. Y esa es la piedra del Peñol. Obviamente en un espectáculo de esta naturaleza pues hay un gran valor agregado de entretenimiento, de pasar un muy buen rato, pero ya si te pregunto directamente por la improvisación, ¿por qué es válida la improvisación aparte de ser obviamente la base del espectáculo de ustedes, pero ¿por qué la improvisación en la vida? ¿Qué nos aporta el improvisar en la vida? Especialmente, complemento la pregunta a David, en un mundo tan planificado y tan cuadrado de tantas personas. Lo primero para mí es que está ligada con el presente. Entonces casi que es familiar de la meditación, del yoga. O sea, si vos estás improvisando, vos no puedes tener tu cabeza por allá en el futuro, ni en la añoranza del pasado, ni no, tenés que estar aquí y ahora. Eso es un concepto muy desde el teatro, aquí y ahora. Y creo que hoy en día más que nunca eso se está volviendo un plus, ¿cierto? Muy fácil te desconectas en la virtualidad y perdés una noción del aquí y el ahora y entras en un tiempo simulado. Pero lo que te da la impro, tanto cuando la haces como cuando asistís a la impro, es que te permite tener una conciencia del aquí y el ahora. El tiempo presente es ahora más valioso que nunca. Y allá de ahí para allá, creo que la impro es vital también, es porque hay un término que le llaman el convivio. Y es la gente que está en la escena y la gente que está asistiendo a los shows. Y los dos hacen parte. Es decir, uno puede decir, esa función salió muy buena porque el público era muy bueno, ¿cierto? Que el público era muy charro. O uno puede decir, esa función salió malita porque el público no quería aflojar. También nos puede pasar, ¿cierto? No solamente puede fallar o ser un éxito por los que están en el escenario, sino por el convivio entre los dos. Y ese convivio, mira, que cada vez se vuelve lo que más diferencia en este momento lo humano, ¿cierto? Más ahora. Valoramos muchísimo las experiencias en vivo, en donde estamos con los otros compartiendo. Y súper importante el concepto de estar presente. Como una hermana de la meditación, como bien lo dices, la improvisación nos permite estar presente en todos los aspectos de la vida. Así que, ¿en cuáles aspectos de la vida, no sé, en lo personal, en lo laboral, en la creatividad, puede tener un efecto positivo la improvisación? La improvisación es un entrenamiento, yo partiría de eso. Cuando nosotros hablamos, nosotros no ensayamos un espectáculo como uno ensaya una obra de teatro que repite, sino que entrena. Y una de las cosas que entrenamos es la acción-reacción. Y para entrenar esa acción-reacción yo tengo que tener una escucha de lo que ocurre conmigo, con el otro y con lo otro, es decir, escucharme a mí mismo, escuchar al compañero o escuchar a la familia en la vida real o escuchar lo que ocurre a tu lado y también escuchar las circunstancias que te están rodeando, ¿cierto? No es lo mismo manejar una moto en un aguacero, ¿cierto? Que manejar una moto en un día soleado. Vos escuchas todo el tiempo el entorno.
Entonces, claro, la impro tiene un montón de herramientas que uno entrena, como la acción-reacción, como la velocidad mental, como también un silencio mental que uno necesita, la escucha del compañero. Y una muy importante es la aceptación, aceptar todas las propuestas que te lleguen, que es muy común uno bloquear. Bloquear no permite que las historias avancen ni que las ideas avancen. Entonces en un equipo de trabajo, claro, si alguien dice, ve, y si montamos entonces una nueva sede, y el otro dice, no, porque una sede nos vale mucho, y arrancan todos los no, pues no pasa nada. En cambio, si alguien dice, y si montamos una nueva sede, y todos primero van con una consecutiva de sís. Bueno, sí, y si lo hacemos, ¿qué pasa? Ah, ¿dónde la ponemos? Ah, en tal parte, sí, ¿y qué más? Sí, ¿y qué más? Entonces eso te permite primero que todo que las ideas evolucionen más, y no solo las ideas, las relaciones, ¿cierto? Obviamente si vos querés conseguir una novia y le decís, me vas a dar un pico, y te dice que no, pues es muy difícil que se vuelvan novios, ¿cierto? Mira que cuando las cosas ocurren es un consecutivo de sís, no de nos. Él no puede construir de alguna manera, pero no es el más fácil. Yo creo que el más fácil es que uno se acostumbre a decir sí. Y eso es un entrenamiento. Escuchar, aceptar, no bloquear. Y finalmente nosotros hablamos de sobreaceptar. Cualquier idea que te llegue, inflala a lo más que puedas, ¿cierto? Y lo que mencionas precisamente de no rechazar ideas es uno de los principios de las lluvias de idea o de las sesiones de innovación, de ir acogiendo todo lo que la gente va soltando y tratar de construir sobre eso. Así que podríamos decir que la improvisación también puede ser la base de la innovación y la creatividad. Sí, totalmente. Totalmente, creo que cuando vos estás improvisando en una lluvia de ideas, eso es una improvisación llevada a un nivel de creatividad muy alto, en donde te digo, más que tratar de convencer a los demás sobre una idea, vos lanzás ideas. ¿Qué termina por ocurrir? Que cuando las ideas ya maduran, vos sí puedes elegir por cuál te vas, ¿cierto? Como en una lluvia de ideas, por ejemplo, a nosotros nos pasa. Ahorita estamos pensando en un programa que queremos presentar para televisión. Entonces llegamos y decimos, la primera que se me ocurrió ver es uno de esos lugares de casas de banquetes, y tiramos ideas sobre eso. Ah, sí, de qué estrato sería, cuáles serían los posibles personajes. Y hay un momento en que decimos, ya esa idea está más o menos madura. Pensemos otra, que era un equipo de fútbol. Y al final podemos decir, hey, ¿cuál nos gusta más? Puede que al final sea un asunto de gusto o de posibilidades. Pero la lluvia de ideas es eso, es improvisar. Vos lanzas ideas, el otro debería aceptarlas, y finalmente pues haces un escrutinio de cuál te gusta más. Aparte de tu trabajo en Acción Impro y de este concepto de improvisación, que es como tu declaración personal, ¿de alguna forma preparas algo en tu día o todo tu día es improvisado? Sinceramente, cuéntame. Yo creo que la improvisación tiene, como toda técnica, tiene ese otro lado, ¿cierto? El lado oscuro de la fuerza, podría decirse en los términos de Star Wars. Y es que, claro, para mí es mucho más fácil fluir en un environment que no tenga demasiadas reglas y esté demasiado cerrado, sino que permita mucho más el juego, el aquí y el ahora y la improvisación. Entonces, por ejemplo, cuando me invitan a un evento, ellos no esperan que yo me aprenda un texto de memoria. Ellos esperan que yo juegue con lo que ocurre en el evento, ¿cierto? Porque lo otro que me puede terminar pasando a mí es que me bloquee, me da ansiedad. Como, ay, Dios mío, me tengo que aprender la misión y visión de memoria para poder con él. Ay, eso no es lo mío. Obviamente en la vida hay unos estándares que son más fijos que vos necesitas, ¿cierto? Un calendario, necesitas un calendario. Un horario del día se necesita. O sea, hay unas cosas que uno no puede decir que no necesitan preparación. También hay que preparar las cosas grandes, así sea un espectáculo de improvisación, hay que prepararlo mucho. Hay que entrenarlo mucho, hay que pensarle todas las patas. Entonces sí puede que tenga ese otro lado oscuro, y es que mi cerebro se acostumbró de cierta forma o trabaja mejor cuando lo que lo rodea es abierto, es un sistema abierto, mucho más fácil que un sistema cerrado. Yo no soy una persona operativa, ¿cierto? No soy una persona de un trabajo operativo que repite una secuencia, sino que me gusta mucho más cuando puedo alterar la secuencia. Eso es lo que me llama la atención. ¿Cómo le puedo meter algo impredecible a una secuencia de trabajo, por ejemplo? Hablemos de ese modo abierto y ese modo cerrado. Elabora un poco sobre eso, David, por favor. El modo abierto es un modo en el que las ideas van surgiendo según los estímulos que recibe.
Entonces, si yo estoy pintando un cuadro, yo puedo pintar un cuadro que sea una copia de otro cuadro. Entonces, desde ahí yo debería tratar de reproducir lo que ya existe, repetir lo que ya existe. Cuando entras en un modo abierto, es un modo en el que no das por sentado nada. Todo el tiempo estás anclado en el presente, percibiendo lo que está ocurriendo y modificando a partir de lo que va ocurriendo. Entonces, por ejemplo, en pintura a mí me gusta pintar, no tengo como una obra pues para público, pero de lo íntimo mío, mi profesor de pintura cada tanto me decía, pare, dé 2 pasos atrás del cuadro y mire lo que está pasando con el cuadro, para que tome decisiones con una cierta distancia, para que esté abierto a lo que está ocurriendo, porque la mente te engaña muy fácil de... Vos sabes para dónde vas. Uno tiene la ilusión de que hay un plan, de que hay un poder más allá de la existencia que te lleva del punto A al punto B. Pero la vida real te muestra todo el tiempo que no existe ese camino tan lineal, sino que vos todo el tiempo estás atravesado por estímulos. Hoy te levantaste, saliste, estaba pinchada la llanta del carro y desde ahí te puede modificar todo el plan que tengas para el día. O te acordás en el último momento que tenías pico y placa, ¿cierto? Ya te tocó asimilar eso y arrancas a modificar tu plan. Y el modo cerrado es un modo en el que permite más la repetición. No es que sea bueno o malo, solo que el modo cerrado no te tiene tan alerta. Es decir, si yo trabajo en una planta de carros en donde tengo que apretar la misma tuerca todos los días y mi jefe cuenta con que yo apriete esa tuerca bien, mi modo cerrado es muy efectivo porque es gente que se concentra más. Píllate que nosotros trabajamos más que la concentración que es hacia el centro, ¿cierto? Concentro. Nosotros trabajamos la atención, que es apertura. Entonces yo tengo que estar pendiente de lo que ocurre con el público, lo que ocurre con mi compañero, lo que ocurre conmigo, lo que ocurre con el de las luces. Si empieza a llover, algo modifica porque el teatro empieza a sonar a lluvia. Si a alguien le suena el teléfono, si a alguien se le cae la botella, todo eso hace parte de los estímulos que pueden modificar. Y en un plan de trabajo también, dicen que los creativos tienen el escritorio lleno de cosas. Es como una creencia que hay mucho tipo de creativo, pero como que un creativo puede tener muchas cosas y te puede pasar que una solución creativa la encontres en unas cosas que para otros puedan ser desorden, ¿cierto? Yo, por ejemplo, cuando estoy bloqueado, abro libros que tengo de pintura, de ilustración, de filosofía, de teatro, de lo que sea, abro, a ver si ahí empiezan a aparecer pues conexiones que solamente se pueden dar en el modo abierto. Las conexiones de 2 cosas que no deberían estar juntas y se juntan solo ocurren en el modo abierto. En el modo cerrado es mucho más instrucciones, ¿cierto? Si vos vas a instalar el horno microondas en tu casa, vos no te puedes poner de creativo de, ay, voy a conectar el enchufe más bien en un balde con agua. Es como, no, pues no te va a funcionar el horno microondas, ya está. O muy de los hombres, ¿cierto? Que la mujer dice, ¿ya leíste las instrucciones? Y uno como hombre dice, no, yo no necesito instrucciones de nada. Entonces sí, es un poco eso. El cerrado es un orden de cosas para que llegues a un punto determinado. Y el modo abierto es que te permitas que todo haga parte. El aquí y el ahora hace parte. Es muy interesante lo que mencionas, esa relación de abierto y cerrado. Mira que hay un consultor de radio que escuché hace mucho tiempo y tenía una frase muy interesante para explicar cómo debería ser la dinámica de los programas de la mañana, programas que tienen algo de noticias, de entretenimiento, pero que en la mayoría de los casos son muy conversados. Y él decía, la mejor improvisación es la que se prepara. Es decir, él de alguna manera decía, un programa hay que estructurarlo, hay que organizarlo, porque eso después, cuando uno tiene una dirección y una planeación, te va a dar margen para improvisar y para fluir con la secuencia y con los eventos, como lo estás diciendo. De alguna forma, la preparación y la improvisación se terminan complementando. ¿Qué opinas, David? Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí justifica separar cuando la improvisación hace parte de tu cotidianidad y simplemente se te vuelve un modo de operación en el que reaccionas también a lo que ocurre con vos. Pero otra es cuando la improvisación la utilizas para crear. Yo creo que cuando la utilizas para crear, la improvisación tiene 2 momentos. El primero es el de preparación, en la que no desaparece. O sea, nosotros entrenamos un espectáculo nuevo
haciendo improvisaciones. Pero también a partir de esas improvisaciones las miramos y hablamos de ellas. Ve, yo creo que este espectáculo debería tener un enfoque más hacia lo cotidiano, o un enfoque más hacia lo surrealista, o un enfoque más hacia el realismo mágico. Y desde ahí, cuando vos nombras una cosa como esa, pues te toca investigarlo, ¿cierto? ¿Qué es el surrealismo? ¿Cuáles serían las formas en que podemos hacer teatro, comedia italiana, ¿cierto? Entonces desde ahí te toca prepararte, y prepararte te va a permitir improvisar más. Es decir, si yo he leído muchos cuentos y he visto muchas películas y he interpretado muchos personajes, tengo un margen de improvisación mucho más amplio que si fuera más limitado. El mismo ejemplo daría si yo viajo a otro territorio, ¿cierto? Si yo en este momento voy al Amazonas, ¿cuáles serían mis referentes para, por ejemplo, hacer humor con una comunidad indígena en el Amazonas? Puede que sea muy difícil, ¿cierto? Me tocaría investigar para poder entrar en esa comunidad. Porque vuelvo a lo mismo, es un convivio. Entonces sí, cuando vos estás buscando un resultado, como es un programa de radio, como es una obra de teatro, como es una novela que querés escribir, vos te preparas para la improvisación. Vos haces tu marco teórico de cierta forma, yo a dónde quisiera llegar. Pero eso no significa que te tengas que limitar a eso. Es decir, yo por ejemplo, no te he contado, pues yo soy papá. Entonces yo te dijera, para mí la improvisación ahora más importante de mi vida es no bloquear a mi hija, ¿cierto? Aceptarla tal y como es, darle un impulso creativo. Y puede ser que vos en la entrevista no tuvieras eso en cuenta, y cuando aparece ese nuevo estímulo, ella podría salirse de lo que vos tenías planeado, y puede que después la quieras retomar a lo que tenías preparado. Yo creo que es una unión de las dos. Yo preparo para tener con qué jugar, pero me mantengo alerta a los estímulos que aparezcan. Sí, es que de todo modo la vida, así uno quiera como caminar por ciertos lugares y dar ciertos pasos y avanzar en cierta dirección, pues la vida va poniendo unos retos y unos obstáculos diariamente, unas veces más delicados que otros. Hay días que fluye tal como uno lo planeó y otros días no, y ahí es donde aparece la improvisación. Siguiendo con el ejemplo de tu hija, de pronto estás pensando en que estudie en un colegio específico, pero de repente ya empieza en ese colegio y a los 2 años te va a decir, papá, no me gusta ese colegio por este motivo, porque quiero más esto. Y ahí es donde aparece la improvisación y la manera de acomodarse y de reaccionar, como lo decías anteriormente, como a lo que te va presentando la vida y la cotidianidad. Creo que es eso tal cual, y claro, una decisión como un colegio es una decisión pues que en una historia de vida es una cosa muy trascendental. Casi que le cambias el 50% de su tiempo, de las personas que lo rodean, de las personas que influyen. Es una decisión súper grande. Toca cogerla con pinzas, ¿cierto? A ver, miremos qué es lo que pasa, porque puede que el problema que tenga en ese colegio se lo lleve para el otro colegio. Si el problema es de uno y no del entorno. Pero también puede ser lo que vos decís, es que el colegio no es el entorno que ella quiere, que ella necesita, y toca aceptar que no es y modificarlo, ¿cierto? No quedarse, este era el plan y no me puedo salir del plan. Uno sí puede variar el plan. En últimas, el plan debería ser educar, no necesariamente que termine en el colegio específico. Yo creo que eso nos tocó a la generación de nosotros. Yo me acuerdo que mi papá nos decía, no vean tanta televisión, que eso es el estupidizador, ¿cierto? Era como lo que nos decía. Y ahora hoy en día hay un espectáculo nuestro que se llama Toda Prueba, en la que sacamos estilos, y los estilos son, por ejemplo, película de terror, película de acción, telenovela, película infantil. Y lo que jugamos es esos referentes que aprendimos viendo televisión. Entonces casi que yo digo, yo vivo de los referentes que aprendí viendo televisión. Entonces mira que el plan en ese momento, cuando el estímulo de la televisión apareció, uno no sabía, los papás no sabían eso que podía generar. Así como hoy en día apenas estamos entendiendo qué va a pasar con el metaverso y qué está pasando con los videojuegos y qué está pasando con la realidad virtual. Es una cosa que para nosotros, yo tengo 41, es una cosa que de pronto ya no voy a ser tan inmerso como alguien que nació en el 2000. Con seguridad su relación con el mundo virtual va a ser mucho más inmersa. ¿Por qué nutre la vida la improvisación? Yo creo que la vida de por sí es una improvisación. Yo creo que las cosas ocurren de manera espontánea. Nosotros, como tenemos algo que llamamos conciencia, entonces tratamos de racionalizar las cosas para creer que lo que yo haga ya va a tener un resultado X, pero que las variables son infinitas. Yo creo que la pandemia hizo eso.
Nos hizo ver a todos que el plan podía cambiar de un momento a otro y que hay fuerzas más grandes que las tuyas, que son planetarias, por ejemplo, o que son galácticas directamente, ¿cierto? Que es que cambia una galaxia que nosotros no tendríamos cómo darnos cuenta, pero en este momento ya está cambiando la galaxia, la Vía Láctea está en movimiento continuo, el planeta se está moviendo todo el tiempo. Entonces yo creo que nosotros hacemos parte de esa gran improvisación que es el presente, ¿cierto? El devenir del tiempo. Yo me identifico mucho con la metáfora del río, de que el río no sube la montaña, ¿cierto? El río crea un cauce y por ese cauce que va creando, con la fuerza que tiene, con la cantidad de agua que tiene, él va creando un camino en donde se va dejando llevar. Entonces, es la misma corriente. Yo creo que la vida es eso. Es un flujo, yo lo asimilo mucho con los líquidos. Es un flujo continuo que no se devuelve. Una vez arrancado, él ya se va yendo y se va yendo. Y de ahí creo que es mejor dejarse llevar que oponer resistencia, negar, bloquear, no aceptar, imponer. Es mucho más complejo que fluir con lo que está ocurriendo. David, ¿cómo se pueden conectar contigo y con Acción Impro? Yo soy David Sanín, aparezco en Instagram como Davimpro y tenemos una página que se llama www.accionimpro.com. Si quieren aprender a improvisar, ahí tenemos nuestras inscripciones. Y tenemos nuestra sala de teatro que se llama también Acción Impro, está una cuadra abajo del Parque del Poblado en Medellín, donde tenemos funciones los viernes y sábados y ahí estamos investigando todo el tiempo formas en las que se pueden hacer improvisación. David, gracias por aceptar esta conversación en Historias que Nutren. Santiago, muchas gracias a vos y que la vida y la impro sigan fluyendo. La vida no tiene guión, improvisa. Gracias a David Sanín por compartir sus conocimientos y experiencias sobre la improvisación. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo, porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.